La vida financiera, atención, la vida financiera es como un motor de un automóvil. Un motor bien engrasado, bien lubricado, que le permite, ¿sí?, avanzar a ese automóvil. A su vez, ese motor tiene piezas y las piezas tienen que estar completas y bien mantenidas, ¿verdad? Entonces, lo propio pasa con la vida financiera. Debemos dominar, conocer ciertos ámbitos, áreas de la educación financiera. Entonces, hoy el tema se denomina 6 áreas básicas de la educación financiera. 6 áreas básicas de la educación financiera. Entonces, lo primero que debes hacer, área número 1, ingresos. ¿Qué son los ingresos para ti? ¿Qué entiendes de los ingresos? ¿O cuántas fuentes de ingresos tienes? ¿U orígenes de dinero? Muy bien. Bueno, los ingresos vendrían a ser las recaudaciones, el dinero ganado que tú percibes, ¿cierto? Día a día, semana a semana, quincenalmente, mensualmente o anualmente. Existen 2 tipos de ingresos. Número 1 son los ingresos lineales, y eso es peligroso, ¿eh? La gente que gana mes a mes un sueldo fijo. Ahora, los ingresos derivados ya vendrían a ser orígenes distintos, varias fuentes. Esto ya corresponde a los que están haciendo negocios, a los que hacen emprendimiento y, por supuesto, a los empresarios. Entonces, el objetivo es tener ingresos derivados, pero ingresos ascendentes, no lineales. Ahora bien, ¿con cuántos ingresos o orígenes de dinero debes contar? Mínimamente 3 fuentes. Así es que tienes que ponerte a pensar y empezar ahora mismo a buscar esos orígenes, a invertir en esos orígenes o a aumentar, ¿sí?, mínimamente aumentar tus ingresos, ¿de acuerdo? Para poder evitar problemas financieros. El segundo concepto que debes conocer, área número 2, ahorro. Ahorro. ¿Qué es el ahorro? Es la capacidad de retener dinero, es la capacidad de guardar dinero. No digo que lo guardes 1 año, 2 años, sino que cuando tú recibas, ¿sí?, tu pago, o cuando recibas, ¿de acuerdo?, de diferentes orígenes dinero, tú debes separar un porcentaje. Ahora, el único motivo para no ahorrar sería que tus ingresos, pues, no superan los gastos. Por el contrario, tus gastos superan a tus ingresos. Eso es preocupante. Entonces, alerta. Lo que hay que hacer es inmediatamente aumentar tus ingresos o acumular más fuentes de ingresos rápidamente para tener un ahorro, una cierta cantidad de dinero. Y ese ahorro, pues, justamente va a estar destinado. Ahora va el siguiente concepto. Concepto número 3, área número 3, inversión. Invertir. Tienes que saber de invertir. Entonces, la inversión, ¿de acuerdo?, tiene la capacidad de darte retribución. La inversión tiene la capacidad de generar más dinero. Quiere decir que tu dinero va a parir más dinero. Y para que se entienda muchísimo mejor, la inversión se conoce como el proceso de comprar o de adquirir activos que con el tiempo aumentan su valor, que te dan un buen rendimiento. Entonces, busca las maneras más correctas, exactas, para invertir tu dinero. Por favor, para eso es importante conocer, investigar si ese proyecto en el cual quieres invertir, si ese activo o supuesto activo realmente te garantiza que tu dinero pueda parir y que no se pueda desaparecer. Lo que pasa es que muchas personas confunden esto, ¿verdad? Y empiezan a invertir en cualquier cosa o empiezan a invertir en cosas fáciles. Eso, por favor, ten mucho cuidado, porque cuando tú inviertes en algo fácil para que
tu dinero pueda crecer 200, 300% en un año. Eso no existe. ¿De acuerdo? Podría existir, pero tienes un riesgo brutal. Así es que antes de invertir, antes de comprar un activo, entiende, ¿sí?, que ese activo sea real, que ese activo de preferencia sea sólido, que ese activo, ¿sí?, te garantice legalmente con toda la documentación, si es necesario, para que tu dinero pueda crecer. Pero mucho menos digo que te pongas a pensar todo el tiempo y estés investigando años y años y que tu dinero mientras tanto está estático. Lo que hay que hacer es hacer parir nuestro dinero y que no se quede estático. ¿De acuerdo? Entonces, a invertir en activos que aumentan su valor, que te dan un buen rendimiento. Número 4, gastos. Los gastos se pueden entender como compromisos económicos, ¿cierto? Que tenemos que pagar mes a mes, como los servicios básicos, agua, luz, teléfono, ¿sí? Muchas veces pagar el carro, pagar la casa o pagar a los empleados. Entonces hay que, ¿sí?, determinar con exactitud cuánto realmente, ¿sí?, tenemos mes a mes como egresos, ¿de acuerdo? Como gastos. Entonces, muchas veces algunos de los gastos son insulsos, son, ¿sí?, absurdos. Entonces hay que cortar esos gastos, hay que reducir ciertos gastos. Si por ejemplo en la casa tengo 3 teléfonos que estoy pagando, pero no le estoy sacando realmente un provecho adecuado, entonces tengo que disminuir ese gasto. De la misma forma, ¿sí?, ya sea con la luz, el agua o ciertos alquileres. Si por ejemplo estoy alquilando 3 oficinas, pero si esas oficinas no me están dando rentabilidad, no hay productividad, entonces tengo que yo eliminar esos gastos. Entonces, ¿qué mejor si los gastos van disminuyendo? ¿Por qué? Porque eso va a permitir que tu ingreso, ¿sí?, va aumentando, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, tu dinero se va multiplicando para poder hacer inversiones en otras cosas. Así es que no hay que hacer gastos absurdos, ¿de acuerdo? Y cuando tú ganas más dinero, atención, mucha gente cuando gana más dinero lo que hace, ¿qué es? Gastar más. Yo te recomiendo que no. Aprende a vivir con lo que normalmente vivías antes, hasta que tengas, ¿sí?, un buen patrimonio, hasta que tengas, ¿sí?, buena cantidad de dinero, una buena reserva para que te des la vida que tú quieres, ¿de acuerdo? Entonces, esos son los gastos. Otro concepto básico que tú debes dominar es la deuda o el endeudamiento. La deuda, ¿de acuerdo? Mucha gente teme a las deudas, ¿cierto? Entonces, hay deuda mala, hay deuda buena. Entonces, ejemplo, que tú quieras prestarte dinero del banco para comprarte un carro, no, eso es algo loco, ya, absurdo, no tiene sentido. Ahora, que tú quieras, ¿sí?, prestarte dinero del banco para poder hacer una inversión que su rentabilidad, ejemplo, mensual, anual, supera, ¿sí?, el interés que debes pagar, esa es una buena deuda, ¿de acuerdo? Entonces, las deudas, atención, por favor, son recursos económicos que te pueden permitir salir adelante. Y ojo, por favor, la gente exitosa siempre ha trabajado con los bancos, así es que no le tengas miedo a los bancos, pero por favor, tienes que invertir ese dinero en un activo. ¿De acuerdo? Porque si tú sacas dinero para darte un paseo o para pagar una deuda, entonces no es conveniente. ¿De acuerdo? Entonces, las deudas, sí, te van a permitir crecer siempre y cuando estas sean positivas. Cuida mucho tu historial crediticio. Cuida mucho, ¿de acuerdo? Porque muchos emprendedores, como en mi caso, ¿sí?, cuando desconocemos, ¿de acuerdo? Yo desconocía muchísimo esto antes, entonces estuve en rojo, ¿sí?, en el sistema financiero, y eso pues no te permite sacar más dinero, trabajar con el banco, y eso te limita a crecer financieramente. Entonces, cuiden mucho, sí, su historial crediticio. Ahora, respecto a las tarjetas de crédito, también hay que entender, hay que saber, hay que conocer. Entonces, mucha gente saca una tarjeta, pero al final no sabe cómo utilizarlo, ¿verdad? O se pasa el tiempo cuando debe pagar y pues empieza a tener más problemas. Entonces, es importante conocer, informarse, pero nunca tenerle miedo a esto, por favor. Recuerden, como Robert Kiyosaki, ¿sí?, recomienda que las deudas, ¿sí?, los préstamos de los bancos te permiten hacerte rico. Solamente tienes que aprender a invertir ese dinero en un activo que te pueda dar mayor, ¿sí?, que los intereses que debes entrar o pagar mes a mes a ese banco. Muy bien, conocer entonces sobre las deudas o el endeudamiento.
Finalmente, el último ámbito, área número 6 de la educación financiera. Fondo de emergencia. Debes tener un fondo de emergencia. El fondo de emergencia está destinado normalmente para problemas de último minuto, problemas de salud, por ejemplo, un accidente. Y el fondo de emergencia, no, por favor, no se toca para poder invertir, para poder comprar, no, solo. Por eso su nombre dice emergencia, solo para emergencias. Entonces, ¿cuánto puedes destinar? 5%, 7%, 10% de lo que tú normalmente recibes mes a mes. ¿De acuerdo? Entonces, eso tienes que destinarlo a otra caja. Solo para emergencias, solo para emergencias. Claro, con ese fondo de emergencia puedes pagar tus seguros, en ese caso sí, seguro de vida, seguro de un automóvil, seguro contra accidentes, etc. Entonces es importante que tengas un fondo de emergencia que te va a salvar de muchos apuros. Bien, poderosos líderes, entonces hasta aquí hemos conocido los 6 ámbitos, 6 áreas básicas de la educación financiera. A seguir estudiando. Yo sé que hoy les estoy compartiendo ámbitos básicos, conceptos básicos. Es que la educación financiera es bastante amplio, pero lo que quiero es que tú abras los ojos y puedas empezar a investigar mucho más, comprar libros, asistir a muchos entrenamientos, observar muchos videos, que hay mucha información, ojo, por doquier en el internet. Entonces es tiempo de que te eduques mucho más. Entonces, como te digo, el objetivo es que abras los ojos respecto a la educación financiera. ¡Ánimo! Sí se puede.